Muy buenas tardes, bienvenidos a Hora 13, aquí en el 95.3, señal abierta de Diferencia Radio Televisión. Igualmente damos la bienvenida a quienes nos ven a través de las diferentes plataformas. Estamos ya en el estudio. Mañana martes, tenemos 6 de mayo, Día Mundial del Asma. Y sobre el particular vamos a hablar con la doctora Valentina Monsalve Montalva. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, bien, muchas gracias. Y también le damos la bienvenida a Paulina Morales Muñoz, kinesióloga. Muy buenas tardes. Bueno, cuéntame un poquitito sobre esta enfermedad, ¿cierto? Que de repente tiene de mitos, tiene de leyendas también. Claro, porque dice, el asma se adquiere, ya sea porque está muy expuesto a la humedad, cuando muy chiquitito, en fin. Cuéntanos, doctora, ¿cómo es este problema del asma? Bueno, ahí, como usted dice, siempre hay mitos y verdades. Y lo que usted me dice tiene parte en verdad. ¿Ya? El asma se produce por factores genéticos, o sea, un tema familiar que uno hereda, ¿ya? Que está asociado a otras enfermedades del tipo alérgicas, que nosotros llamamos las enfermedades atópicas, que puede ser algún familiar, en general padre, madre, que ya sea que tenga una dermatitis, una alergia a la piel, una rinitis, que son alergias más de nariz, o incluso asma, ¿ya? O pueden ser no necesariamente los papás, sino que un hermano, una abuela, ¿ya? Pero también tenemos los factores ambientales, ¿ya? Como es la exposición a biomasa, que es como el fuego, o enfermedades respiratorias frecuentes incluso, ¿ya? Que todo esto va a provocar que haya una obstrucción de la vía aérea, que es crónica, o sea, no es como un resfrío que uno se enferma, trata y el resfrío se va a ir, ¿ya? El asma va a estar presente con nosotros a lo largo de nuestra vida, puede que en momentos esté mejor, que esté peor, pero en general siempre va a estar presente con nosotros, pero es reversible, o sea que no siempre vamos a tener quizás síntomas del asma, puede que tengamos periodos en que no sepamos que tenemos asma y que andemos súper bien, y periodos en los que sí vamos a sentir estos síntomas. Y en este aspecto juega un rol importante, ¿cierto? Lo famoso PUF, el salbutamol, sí, el budesonide y todo eso, ¿ya? Y en ese aspecto también el trabajo de su parte como kinesióloga, detectar y hacer estos tratamientos, especialmente para los más chiquititos. Bueno, como decía la doctora, el asma es una inflamación crónica de la vía aérea, pero tiene tratamiento, ¿ya? Tiene tratamiento de rescate, que es el tratamiento que damos en las crisis de asma o cuando hay episodios de síntomas que por lo general están caracterizados por tos, sensación de pecho apretado, falta de aire, etcétera. Y tenemos también un tratamiento que es de manejo crónico. Como la doctora mencionaba, el asma bronquial es una inflamación crónica, por lo tanto tenemos que saber cómo manejar los síntomas durante una crisis aguda, pero también tenemos que saber manejarlo a largo plazo. Ya, como es una enfermedad crónica, tenemos que plantearnos objetivos a largo plazo. Puede que de pequeñito, cierto, haya harta sintomatología, pero por lo general sucede que en la adolescencia los síntomas remiten y puede que en la edad adulta haya muy pocos síntomas de asma, pero el asmático va a ser asmático toda la vida. Entonces hay que enseñar bien cómo actuar frente a una crisis de asma y saber qué hacer y saber dónde consultar. ¿Qué tratamiento específico entonces necesitaría una persona, un niño? Estamos hablando de niños más que nada porque son los más afectados en esta época. Ayer o antes de ayer acá en Payaco teníamos un índice de humo, de contaminación ambiental que era tremendo, ¿eh? Claro, y eso nos gatilla crisis asmática. Es importante tener presente que el tratamiento depende de cada paciente, ¿ya? No hay una receta que nos sirva para todos y las guías internacionales nos dicen que depende de los síntomas, de cómo ha estado el paciente en el último año, si ha tenido hospitalizaciones, si ha tenido crisis asmáticas, qué es lo que le vamos a recetar lo más adecuado. Se basa en inhaladores, tal como usted dijo, que no son todos iguales, obviamente, y que dependen de la severidad de los síntomas. Y es importante que estos inhaladores se usen todos los días, ya que el efecto se ve realmente cuando uno tiene buena adherencia, o sea, que lo usa todos los días después de un mes, ¿ya? Que eso es súper importante porque uno espera que uno lo empiece a usar y como que al tiro se mejore todo, pero hay que tenerle paciencia, ¿ya? Son inhaladores que traen corticoides, que es para desinflamar la vía respiratoria, y en algunos casos también se usan unos inhaladores que ayudan a abrir un poco la vía respiratoria, ¿ya? Y además tenemos los inhaladores de rescate,
que son el más conocido, el salbutamol, ¿cierto? Claro. Que nos ayuda a abrir la vía aérea y esos, claro, los podemos usar más seguidos en las crisis. Y en las personas mayores, me incluyo, en las personas mayores también se da mucho esto del asma, ¿cierto? Y se asocian otras enfermedades, lo cual complejiza un poco más también el tratamiento. Claro, igual es importante mencionar que hay gatillantes de la enfermedad. Como bien dijimos, es algo crónico, ya la vía aérea está crónicamente inflamada y esta vía aérea que está crónicamente inflamada va a sobrereaccionar frente a estímulos que pueden ser, por ejemplo, la contaminación del aire que mencionaba usted, las infecciones virales, en algunos casos el ejercicio, algunos medicamentos, incluso las emociones. Como que una persona puede pasar por un periodo de estrés o de angustia y puede gatillar síntomas importantes o llevarlo a una crisis de asma. Entonces el manejo es similar en un adulto con un niño. O en el caso de que también la persona esté pasando por un estado emocional crítico, ¿cierto?, que ya sufre un tema de asma, esto se gatilla peor. Se podría agravar o también se pueden confundir los síntomas. Por eso es importante como aprender a educar al paciente para que aprenda a reconocer sus síntomas, tener un plan de acción, que él sepa qué inhaladores debe utilizar, qué hacer en el momento en que ocurre esta sintomatología, porque lo más probable es que después de 2 puffs de salbutamol se sienta súper bien y no sea necesario acudir a un servicio de urgencia. Claro. Sin embargo, si los síntomas aumentan, si ya no le está costando mucho respirar, si la sensación de opresión torácica es muy grande y el inhalador no surte efecto, ahí se recomienda recién consultar al servicio de urgencia. Día Mundial del Asma, día 6 de mayo. Bueno, ¿qué puede ser también? Controles periódicos, de todas maneras, porque solo no se recupera, ¿cierto? Es una de las cosas. Medidas preventivas, entonces, ¿qué tendríamos que tener para esto? Bueno, importante, hay cosas que no podemos cambiar, como es nuestra genética, los antecedentes que uno trae de las cargas familiares, pero sí es importante el manejo en la casa. Acá, bueno, la calefacción por leña es lo principal, ¿cierto? Tenemos las estufas, las combustión, entonces es importante mantener la ventilación. Y de repente yo sé que cuesta cuando en Valdivia acá llueve harto, pero por lo menos unos 15 minutitos en cada habitación, ir ventilando, quizás sectorizada la casa. ¿Ya? No obstante que esté la calefacción ahí encendida, es bueno entonces tener levemente una ventana levemente abierta, de tal modo que vaya circulando un aire fresco. Claro, súper importante igual el manejo de las patologías respiratorias, porque cuando tenemos varias infecciones respiratorias, esto nos va aumentando igual el riesgo de generar asma si es que ya hay una predisposición, porque vamos inflamando esta vía respiratoria. Entonces, tener ojo con eso y también hacer conciencia, porque nos pasa harto que muchas veces tenemos niños que tosen hace mucho rato y que uno lo va normalizando. Entonces, mientras más tiempo pasa desde el inicio de los síntomas a que iniciamos el tratamiento y controlamos los síntomas, es más probable que los síntomas se cronifiquen y nos cueste más llegar a estos periodos en que la enfermedad como que se silencia, ¿ya? Como que ya deja de acompañarnos un poco. Entonces esa es otra forma en que igual hay que estar atentos, estar pendientes de, voy en el 3.º, 4.º cuadro obstructivo, o mi hijo está usando inhaladores todos los inviernos, quizás hay algo más, o me di cuenta que está tosiendo cada vez que corre, cuando se ríe, o cuando salimos de la casa. Entonces igual tener ojo con eso. Estar pendiente y buscar la atención desde nosotros. Claro, adecuada. En el CEFAM, Lautaro Caro Ríos, el día de mañana también, ¿ustedes van a tener alguna actividad en particular con la misma gente que concurre al CEFAM, conversar con ellos, explicarle un poco sobre esta patología? Más que nada vamos a seguir reforzando el tema de la educación. La educación, como bien decía la doctora, es fundamental. Igual destacar eso que dijo la doctora Monsalves, de que no es normal que un niño tenga una tos crónica o que presente más de 2 o 3 bronquitis durante un año y que además tenga antecedentes de algún familiar con alguna enfermedad alérgica o madre, padre, abuelos, hermanos con asma bronquial. Es súper importante consultar, ya, porque parte importante del objetivo del tratamiento del asma es lograr mejorarle la calidad de vida al paciente y permitir que pueda realizar todas sus actividades diarias de forma normal, como disminuir el ausentismo escolar o laboral, dependiendo del grupo etario, no despertar en la noche con síntomas de asma
y tratar de erradicar esa sintomatología de la tos con el ejercicio, del cansancio, que pueda realizar en el fondo todas las actividades que desee y que corresponden a un desarrollo, en el caso de los niños, normal. Sí. Claro, porque va a haber un niño de repente que va a estar jugando en el colegio, claro, por ejemplo, la idea del se va a sentir afectado. Es justamente esa, que pueda realizar su vida normal, que puedan realizar educación física, que si los síntomas vienen con el ejercicio sepan qué hacer, a qué inhalador tengo que recurrir. Y para eso igual es súper importante que adhieran a sus tratamientos. En el CESFAM tenemos 2 programas de salud respiratoria, uno para adultos y uno para niños, y se controlan periódicamente todos nuestros pacientes con asma, en este caso, varias veces en el año, ya como controles periódicos, y también se controlan y se van viendo de acuerdo a las crisis o exacerbaciones que presenten, y además tienen su control médico anual. El asma hereditaria, ¿sí? Hay un claro. Pero hay un transmisible también entre persona a persona. No. Contagioso no. Por eso le decía yo, ¿hay de mito? Claro, sí. no, de ninguna forma. Se contagia. Ahora sí, el asmático se exacerba o hace crisis frente a una infección respiratoria. Especialmente el fumador. Todos los fumadores obviamente van a tener mayor riesgo de hacer una infección más grave de pronto, pero sí se van a enfermar o van a hacer una crisis producto de crisis de infecciones respiratorias o de virus respiratorios que están más presentes en el invierno, pero en sí el asma no es algo contagioso. Como el COVID-19, que en su momento también nos provocó pavor, ahora con las vacunas supuestamente que podríamos haber aminorado un poco aquello, ¿sí? Claro. ¿Doctora? El COVID es contagioso, ¿ya? Eso sí. Y se ha visto que incluso el COVID, al ser una infección respiratoria que fue tan severa en algunos pacientes que ya tenían predisposición, gatilló asma, ¿ya? Está descrito en la bibliografía episodios incluso de asma como transitoria, producto de la inflamación que se generó en las vías respiratorias, ¿ya? Pero claro, el COVID es una enfermedad respiratoria aguda que se transmite, el asma no, pero sí se puede afectar el control de mi asma, o puedo gatillar que aparezca el asma producto de una infección respiratoria como el COVID. Tratamientos adecuados, entonces, hartas medidas preventivas en ello, especialmente en la casa, la ventilación que tiene que estar allí. Bueno, tenemos el problema de contaminación ambiental acá en Pailla, que normalmente después de estos periodos de lluvia, claro, se vienen bajas temperaturas, como hoy día, por ejemplo, y hizo bastante frío, y obviamente que también la mala calidad del aire es uno de los factores que influye mucho, especialmente para los niños. Cuando vemos a ese pequeñito también que sus costillas están pero apretadísimas, que le cuesta tanto. Claro, es que es parte de la sintomatología que igual se comparte con otras enfermedades respiratorias, porque como en el asma se obstruyen los bronquios, se inflaman y los músculos de los bronquios se contraen, eso produce como una difícil entrada del oxígeno hacia la sangre, lo cual lo podemos evaluar nosotros como la dificultad respiratoria que usted describe, como que aumente el movimiento del tórax, se hundan las costillas, se muevan los músculos del cuello, incluso la respiración sea más rápida, se escuchan ruidos respiratorios a distancia, como silbidos o pitidos al respirar. Y de repente hay niños cuya tos llama mucho la atención porque es como demasiado profunda, como muy casposa, por llamarlo de esa manera, así que, y que tiene como demasiada obstrucción de fluido tal vez. Eso requiere de un tratamiento súper rápido, ¿sí? Más oportuno. Buscarle o necesita oxígeno inmediato el niño. ¿Qué pasa ahí en ese caso? El manejo, claro, siempre tiene que ser oportuno y por eso es súper importante como aprender y enseñar a reconocer los signos de gravedad. Por ejemplo, lo que yo le describía hace un momento ya son signos más graves como para acudir al servicio de urgencia. En el caso de nuestros pacientes crónicos como con asma bronquial, nosotros les realizamos educaciones constantes y ellos ya saben qué hacer en caso de presentar síntomas, y si esos síntomas no ceden, recién ahí se consulta el servicio de urgencia. Claro. Bueno, recordar siempre que SAPU está desde las 17 horas en el CESFAM a partir de las 5 de la tarde, de lunes a lunes. Así que están allí igualmente los doctores y los profesionales en caso de que los niños también presenten alguna sintomatología.
Día Mundial entonces del Asma, el día 6 de mayo. Hay que tener varias precauciones, especialmente en este invierno. Al parecer se nos viene con temperaturas bastante bajas y bien delicado, porque ahí estamos un poquitito al resfrío también dándole. Doctora, bueno, muchas gracias a ambas por haber estado junto a nosotros, recordarnos algunos aspectos que debemos tener en cuenta para poder cuidar a nuestros pequeños, especialmente, y a los más ancianos. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Nosotros, ya lo saben, en el CEFAM, el día de mañana igualmente van a estar allí dándole una pequeña orientación si usted necesita aclarar algún otro tema también con respecto del asma. Esto que tiene de varias cosas. Mi padre sufría de asma y él decía, no, si esto me vino porque yo trabajaba mucho en el agua. Entonces, claro, a lo mejor la exposición a la humedad en esos años, estoy hablando de por allá del año 1920, 30, claro, tal vez eso puede que haya desencadenado así alguna situación de ese tipo. Pero bueno, hay que aprender a vivir con ellos también, pero hay varias medidas preventivas y hay varios medicamentos ahora por los cuales se puede mantener el tiempo. Ya lo dijo la doctora, esto no se va así como así nomás. Hay que aprender a vivir con ellos. Así es. Muchas gracias, doctora, muchas gracias, kinesióloga, por haber estado junto a nosotros. Nosotros pausa y ya regresamos con más informaciones.